La familia Andueza, al enterarse que Enrique se había escapado con Yolanda, dejando tras de sí una estela de polvo y humo que ni siquiera había aportado algún rastro como para ubicar su paradero, decidieron de inmediato, entre ellos y vecinos, por 6 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, no dar aviso a la policía, porque de enterarse mucha más gente sería para bochorno y enlodaría el buen nombre y reputación de los Anduesa. Enrique había dicho de manera muy desafiante que desposaría a Yolanda costase lo que costare, y cuando él dijo eso, todos quienes lo escucharon rieron, no haciéndole caso a la broma pesada que había largado. Pero cuando se enteraron que la cosa iba en serio, su hermano Eloy sufrió una descompensación, debiendo papá Gergori agarrar la camioneta y llevarlo presto al hospital más cercano. Luego supieron que Eloy tendría que quedarse una temporada bastante larga, porque había dicho que veía moscas por todos lados, hasta inclusive detrás de la oreja de papá Gergori. A mamá Elaya esto le preocupó tanto como el asunto de su otro hijo Enrique, aunque quizás un poco más porque ella había apostado varias fichas a que Eloy saliera hecho todo un doctor en medicina cuando ni siquiera había empezado la facultad. Y como viera que el caso revistiera cierta gravedad, porque el director del hospital, al cabo de 2 días de custodiarlo bajo la institución, lo derivara a un asilo de deficientes mentales, Elaya comenzó a mover cielo y tierra para evitar que eso sucediera. Llamó a su hermano Alcíbar, que era abogado, quien lo más raudo posible antepuso un amparo para la liberación de Eloy, pero como los directivos del hospital le demostraran con hechos fehacientes que su interno persistía en ver moscas por todos lados, no pudo hacer más nada, consolando a su hermana todas las veces que apareciera en casa a tomar el té. Elaya se sirvió una copa de oporto en la quietud de la cocina. Esto fue el jueves a la tardecita, mientras Gergori había ido a comprar leña. La tristeza se reflejaba en los ojos de Elaya, porque de golpe era como si hubiese perdido en un mismo lapso de tiempo a sus 2 hijos. En la soledad del momento de reflexión, no llegó a saber cuál de los 2 casos la conmocionaba más. El de Enrique podía alcanzar ribetes escandalosos y el de Eloy era también algo similar. Bernat, padre de Yolanda, dijo, en medio de un arranque de furor, que quemaría la casa hasta los cimientos si no le devolvían a su Yolanda. Pero el asunto era que nadie sabía dónde estaban. Hacía una semana que habían huido y a esta altura ya habrían cruzado la frontera. Bernat no creyó cierto lo que Elaya le hubiese comentado acerca del paradero de su hijo y prometió volver en otro momento para arrasar todo. A los 12 días exactos de esta desagradable maldición jurada por quien en condiciones normales hubiera podido ser un futuro pariente, llegó carta de Enrique sin consignar remitente para que nadie supiera dónde estarían. En ella decía que se encontraban muy bien, que Yolanda estaba cada día más linda y que esperaban tener muchos hijos porque donde ellos estaban era lo único que se podía hacer. Elaya enjugó algunas lágrimas leyendo la misiva que compartió con su marido, pero Gergori se mostró un tanto molesto al ver que su hijo no le enviaba saludos. Esto era porque Enrique había tenido que soportar el mal humor de su padre cuando éste se enteró que su hijo estaba enamorado de Yolanda. Sí, posiblemente a manera de insubordinación y desacato no hubiese enviado ni un mísero recuerdo a su padre. El domingo a la mañana era día de visita en el centro de salud asistencial donde estaba alojado Eloy. Elaya y Gergori salieron para allá,
vestidos de manera elegante, como si fuesen a misa. Largos pasillos conducían a la habitación de Eloy, los que recorrieron acompañados por el director del establecimiento. Gran ausencia en esta oportunidad fue la de Alcíbar, quien se excusó alegando que tenía que terminar de escribir un nuevo amparo, a ver si pudieran sacar de ahí a su pobre sobrino. El director extrajo de su bolsillo la llave que introdujo en el gran cerrojo de la puerta de la habitación de Eloy. Cuando abrieron, lo encontraron en un rincón, sumido en posición fetal. Papá y mamá se acercaron, lo abrazaron, susurrándole al oído que todo se arreglaría y que lo sacarían de allí. Eloy se limitó a mirarlos a los ojos, pidiéndoles que tuvieran cuidado con las moscas. Dicho esto, atrapó una que estaba retozando detrás de la oreja izquierda de Gergori. Papá se molestó por esta acción de su hijo, gritándole que no tenía ninguna mosca y que se dejara de hacer esas tonterías. El director pidió calma. Eloy era una persona muy sensible. Todavía no había concluido su tratamiento, por lo que mejor sería no ponerse violento con él. Eloy quedó inmerso en su propio mundo. No preguntó por su hermano, el causante de la quebrazón de su estado mental. El tiempo transcurrió muy rápido, dado que solo podían estar con él apenas 5 minutos. El director los invitó a salir. Era la hora de la medicación y no sería conveniente que estuviesen presentes. En el camino de regreso a casa, papá quedó envuelto en una niebla del pasado, recordando sus tiempos de juventud, cuando él y Elaya descubrieron eso que llamaron amor, y la dicha de ambos al llegar Enrique a la vida. Luego Eloy, su eterna sonrisa, su buen humor. Fueron tiempos agradables de evocar, pero ahora era todo diferente. Todavía recordaba a Gergori su malestar al enterarse de que Enrique hubiese puesto sus ojos en Yolanda. En casa, al bajar de la camioneta, vieron acercarse un vehículo pintado con color del ejército. Pasó lentamente para que lo vieran en todo detalle. Así pudieron comprobar que quien conducía era ni más ni menos que Bernat, llevando puesta una boina de la Resistencia con el rostro cubierto de betún negro y haciendo un gesto grosero con la mano. Gergori se enojó mucho, debiendo ser contenido por Elaya, y ambos se quedaron mirando al vehículo alejarse, desapareciendo en el horizonte. Elaya abrazó a su marido, entrando ambos en la casa. Preparó en la mesa de la cocina 2 vasos, sirviendo un tempranillo que tenían guardado. La comunión de beber algo juntos era como una especie de ritual que ayudaba a calmar los ánimos en momentos difíciles como el que estaban pasando. Elaya fue hasta la repisa donde había dejado la carta de Enrique, releyéndola una vez más. Acercó el papel a su nariz tratando de reconocer algún perfume de la tierra en donde estuvieran, pero lo que más pudo percibir fue el olor a la tinta. Los imaginaba felices, alejados de las opiniones del resto de la gente, siendo lo que más les importara el amor mutuo. Al día siguiente, Elaya estaba barriendo la puerta de casa cuando vio acercarse el auto color verde militar de Bernat. Estacionó a escasos metros. Lo vio bajar y colocarse al hombro lo que pareció ser una mochila metálica. Luego agarró un caño del cual encendió en la punta una pequeña llama. Se aproximó a Elaya diciendo que traía un lanzallamas de la Segunda Guerra y que si no le devolvían a su hija, quemaría todo. Elaya, recargándose en la escoba, llamó de inmediato a su marido. Este salió, intrigado por saber qué estaba sucediendo. Intercambió algunas palabras con Bernat
y cuando vio que amainaba su estado colérico, lo invitó a pasar, apagando previamente su lanzallamas, a compartir una ronda de tempranillo. Una vez que la espirituosa bebida empezó a hacer efecto, Bernat se disculpó por su accionar, pero ellos debían comprender que su hija Yolanda, que tenía apenas 14 años, no podía escaparse con un hombre de 35, y menos pensar en casarse. Gergori justificó el comportamiento de su hijo Enrique, alegando que ellos no eran culpables, que nunca habían descuidado darle una ejemplar educación y que si Enrique había elegido a Yolanda como su compañera para toda la vida, había sido una decisión de él, haciéndose absolutamente responsable de todo cuanto hiciere. Bernat culminó por entender, a pesar de quedar sus ojos al borde de las lágrimas. Tanto Elaya como Gergori comprendieron que Bernat era viudo, que había luchado toda su vida para que a Yolanda nada le faltara. La charla terminó los tres vertiendo lágrimas y abrazándose al despedirse. Quedaron en informarle a Bernat todas las novedades que tuvieran de Enrique. Al siguiente domingo por la mañana, Elaya y Gergori se preparaban para hacer una nueva visita a su hijo Eloy. Camino al sanatorio, Gergori meditó acerca de todo lo acontecido con Bernat y en lo que posiblemente pudiera tener razón. Claro estaba que los métodos que él había querido emplear no habrían sido los correctos. Al llegar, los recibió el director diciendo que Eloy había pasado una noche muy mala. Se había lastimado tratando de escalar las paredes de su cuarto en un intento por caminar por el techo. Al abrir la puerta de la habitación de Eloy, mamá y papá lo encontraron acurrucado en un rincón. Ambos lo abrazaron, mostrando su rostro surcado por algunas magulladuras y arañazos. El director explicó que había querido rescatar un par de moscas que habían quedado presas en una telaraña que estaba en una esquina del techo, y que eso hubiese sido imposible dada la extrema limpieza que tenían todas las habitaciones. Eloy alzó su mano para sacar una mosca que había detrás de la oreja de su padre, acto que lo enfureció a tal punto de tener que ser sosegado entre su mujer y el director. Una vez que todos se calmaron, explicó que esos delirios de ver moscas ya eran menos frecuentes. Todo había que agradecerlo al personal de la institución y a la medicación de los profesionales, la que era suministrada con la rigurosidad puntual que exigía el caso. Además, tanto Elaya como Gergori tenían que entender el violento choque emocional que había sufrido Eloy ante el comportamiento de su hermano. Esto equivalía a determinar que la suerte que había tenido Enrique en conseguir pareja, sin importar la edad biológica que ésta tuviera, había hecho pensar a Eloy que él quizás no corriera esa suerte, y el pensamiento de quedarse soltero había logrado desequilibrar su psiquis. El director, mientras hablaba, acariciaba la cabeza de Eloy, quien, viéndose protegido, le quitó una mosca que se había metido en su cabello. El director evitó hacer un gesto inherente a su paciencia perdida y dijo, a los 6 minutos exactos, que la visita había terminado. La institución había permitido 1 minuto extra
por ser el caso tan especial. De vuelta a casa, en la camioneta. Esta vez la reflexión estuvo a cargo de Elaya, creyendo conveniente hablar con su hermano para saber cómo andaba el tema del amparo que estaba preparando. A otros 12 días exactos, luego de ese domingo, llegó otra carta de Enrique, como ya era costumbre, sin remitente, solo consignaba su nombre en el reverso del sobre. Con lágrimas de emoción contenida y pulso tembloroso, Elaya leyó en voz alta las líneas que escribiera su hijo. Gergori la escuchaba atentamente, bebiendo un vaso de tempranillo. Enrique contaba, y de acuerdo a la grafía apresurada por el entusiasmo, mamá se dio cuenta enseguida de eso, que Yolanda estaba embarazada, teniendo el agrado de anunciarles que mamá y papá se convertirían en abuelos dentro de poco tiempo. Elaya sacó otro vaso y brindó con su esposo la grata novedad. Volvió a oler el papel buscando una pista, aunque más ínfima que fuese, que le indicara su procedencia, pero solo recibió el perfume de la tinta. De inmediato recordó que Bernat les había solicitado que de tener alguna novedad de los novios, se lo hicieran saber de inmediato. Bernat se puso muy contento al recibir la noticia, disculpándose por todo lo malo que hubiese pensado de ellos. Y la feliz noticia coincidió con una llamada de Alcíbar diciendo que ya tenía listo el amparo y que con eso estaba seguro que sacarían a Eloy de la clínica. No pudieron ser más gratos estos acontecimientos. Quedaron en reunirse todos en la casa y partir de inmediato hacia el sanatorio. Alcíbar iba vestido con traje, usando una corbata nueva, porque decía que un abogado debía ir bien presentable para que le tuvieran respeto. Además, el oficio de amparo que llevaba estaba firmado, convalidado y autenticado por 4 jueces amigos y 2 escribanos municipales. Este escrito sería infalible. En menos de un entrechocar de dedos tendrían a Eloy afuera. Al llegar a la clínica, el director se sorprendió al verlos, porque al no ser domingo, se suponía que no se recibirían visitas. Ante esta actitud, Alcíbar extrajo de su portafolio el amparo, esperando pacientemente todos a que el director culminara de leer sus 109 páginas y llamar por teléfono a los 4 jueces y a los 2 escribanos a ver si era cierto que ellos lo habían firmado. Una vez convencido, no tuvo más remedio que agarrar su manojo de llaves y que lo acompañaran a la habitación de Eloy. Caminando por los pasillos, Elaya iba abrazada a Gergori, embargada por la emoción y la felicidad que había alcanzado a su hijo Enrique, con su encinta mujercita Yolanda, y a Eloy, que ya podría volver a disfrutar de la paz y el sosiego de su hogar. En pleno derecho y conciencia de sus facultades, el director introdujo la llave en el cerrojo, mientras Elaya, Gergori y Alcíbar esperaban impacientes. Al abrir la puerta de la habitación de Eloy, un alud interminable de apestosas moscas verdes se derramó sobre todos ellos.